Un especial saludo para todas las personas que esta tarde dominical están acompañándonos para esta entrevista y a quienes en estos días estarán viendo esta actividad que con todo gusto siempre aportamos desde el Liceo de Síntesis de Bogotá. Hoy nuevamente veremos otra faceta, otro aspecto, otro enfoque de el pensamiento con relación a lo que han indicado los maestres fundadores como fundamento para que continuemos preparando, construyendo la edad de oro. Hoy haremos dos presentaciones. La primera, analizaremos la estructura de nuestro pensamiento, algo a lo cual le da especial importancia el maestre doctor Reino de la Ferrier. Le dedica unas páginas en su séptimo mensaje, el Yug, Yoga, Yogismo, una matesis de psicología, y enseguida veremos lo que ha significado el pensamiento teológico, pensamiento espiritual de la era anterior, la era de Piscis, y lo que está significando y representando el pensamiento, el pensamiento epistemológico en esta era del Aquarius. Bueno, aquí vamos entonces a continuar. Me complace mucho presentar a la ingeniero de sistemas, Rosalba Flechas Corredor, quien nuevamente nos va a colaborar como entrevistadora. Es un gusto, Rosalba, tenerte nuevamente como especial invitada de parte del Liceo de Síntesis de Bogotá y con gusto te damos la palabra. Muchísimas gracias, Edwin, por su presentación. Agradecemos también a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Em, este conversatorio, como lo saben la mayoría, quedará grabado aquí en Facebook y en el canal de YouTube del Liceo de Síntesis de Bogotá. Los invitamos a hacer preguntas y comentarios. Bueno, en esta sesión haremos un repaso breve de la pasada entrevista para conectar con lo que vamos a abordar en esta. Presentaremos la necesidad de revisar la estructura del pensamiento, así como aspectos del pensamiento teológico que al velar los símbolos propició una inmensa fantasía y para que no se investigaran se convirtieron en dogmas de fe. Se prohibió abordar en los significados y se borró la historia. El maestro de la Ferrier presenta los misterios revelados, empezando por los teológicos. Tengo el gusto de presentar a nuestro expositor Edwin Rodríguez Paz, arquitecto, directivo y docente del Liceo de Síntesis de Bogotá, con estudios en
en cosmobiología, simbología, el arte en la nueva era e investigación en la literatura de los maestres. Edwin, ¿nos puedes explicar cuál es la intención de los maestres al proponer la libertad de pensar? Con mucho gusto, Rosalba, una pregunta muy interesante. Rosalba, para quienes no la conocen, es miembro activo de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, a la cual pertenece el área universitaria con sus liceos de síntesis. Ella viene estudiando, profundizando la obra, el pensamiento, el mensaje de los maestres. Bueno, es un tema realmente especial. Nos sentimos con muchísima responsabilidad el hecho de presentar cómo los maestres hacen un especial esfuerzo fruto de sus estudios, de sus investigaciones, por supuesto de su vivencia, de sus realizaciones, en cuanto a que concluyen que para esta era del Aquarius, era del saber, es fundamental la libertad de pensamiento, aprender a liberarnos. Vamos a verlo entonces, vamos a mirar esta parte brevemente, inicialmente, como acaba de decirnos Rosalba, vamos a hacer un repaso, vamos a hacer un repaso breve de lo que vimos en el anterior domingo acerca del pensamiento. Evidentemente, el maestre de la Ferrier revela el pensamiento en cuanto a mostrar una serie de aspectos que no se habían tenido en cuenta. Habíamos dicho que el pensamiento prácticamente fue, de cierta manera, abatido, de cierta manera fue perseguido, a los pensadores se les reprimía de muchas maneras durante la era de Piscis. Entonces fue una era que cuando ustedes tengan la oportunidad, incluso aquí en los cursos que dicta el Liceo de Síntesis, de observar algunas de sus características, eh, lo que se propició fundamentalmente fue la fe y el sentimiento. El pensamiento no tuvo mucha, digamos, prestancia. Por otro lado, también con base en el análisis que hace su discípulo, el maestre David Juan Ferriz Olivares, quien empieza a realizar la exégesis presentando aspectos primordiales, fundamentales de su enseñanza, indica cómo el pensamiento teológico fue el pensamiento espiritual de la era anterior, mientras que el epistemológico es el pensamiento espiritual de esta era. Vimos también que en el proceso evolutivo el ser humano comienza siendo inteligente, aunque inconsciente, y poco a poco, en la medida en que va desenvolviendo su ser, va desarrollándose, va cultivándose a sí mismo, pues va entrando ya en el nivel de aprender a pensar. Ese es otro camino, digamos, largo, no es de un momento para otro, es dosificado, va siendo escalonado poco a poco.
Y finalmente vimos cómo en esta época no se debe seguir canalizando el pensamiento libre, dice el doctor de la Ferrer. Él debe aprender a comprender el problema. Esto lo vamos a ver a continuación, un poco más amplio. Entonces, el doctor de la Ferrer hace un especial llamado a la libertad de pensamiento, tomando en cuenta que hoy en día las personas en general, los jóvenes en particular, están anhelando liberarse. A veces observamos que no siempre tienen una guía apropiada de cómo puede proceder esa liberación, de qué debemos liberarnos. Entonces, la Fundación Magna Fraternitas Universalis con los liceos de síntesis hace una serie de propuestas, da una serie de sugerencias para que ustedes, si quieren tenerlas en cuenta, las estudien, las profundicen con el fin de aprender a liberarnos también de muchas cosas, pero también, por supuesto, del pensamiento. Liberarnos de ataduras, de vicios, de costumbres inapropiadas y del pensamiento. Y finalmente vimos cómo el acto esencial del pensamiento está simbolizado y para ello nos remitimos al símbolo de la divinidad Kepri, el escarabajo pelotero, que en el antiguo Egipto los sabios refirieron o relacionaron nada menos que con la integración entre pensamiento y materia. Eso lo que podemos entonces brevemente compartir con ustedes. Le volvemos a dar la palabra a Rosalba. Muchas gracias, Edwin, muy amable. ¿Puedes encender tu cámara? Eso. Y ya, ok. Em, un saludo a los asistentes que nos están acompañando también en este momento. Vemos que hay de diferentes partes de Colombia, desde Medellín, Bucaramanga, Pereira, aquí de Bogotá. Bienvenidos. Recuerden escribir sus comentarios y sus preguntas en el chat del Facebook. Em, Vamos a revelar el significado del arca de Noé y lo vamos a relacionar con otros receptáculos, como los navíos, pesebres, etcétera. Veremos de esta manera cómo opera el pensamiento teológico, que fue el pensamiento espiritual de la era anterior, la era de Piscis, y cómo opera el pensamiento espiritual epistemológico en la actual era de Acuarios, que es el estudio, el análisis de los factores de la vida. Edwin, la referencia del Antiguo Testamento a Noé quedó velada teológicamente. ¿Hay un método epistemológico para revelar el significado del arca? Sí, Rosalba, por supuesto. Vamos entonces a iniciar este proceso que repetimos es una presentación inicial, es una presentación introductoria para fundamentar la respuesta a la pregunta que haces. Vamos entonces primero a observar las indicaciones que da el doctor de la Ferrier en su séptimo mensaje, el Yoga Yogismo, acerca de la necesidad que diríamos es urgente de aprender a analizar la estructura de nuestro pensamiento.
Esto lo hemos resumido para la presentación de hoy, para esta entrevista. Aquí a la izquierda tenemos una gráfica de los dos hemisferios cerebrales, el derecho, el izquierdo, y observamos que el hemisferio izquierdo desarrolla, nos da una serie de opciones a través de sus funciones para que podamos desarrollar el análisis, la lógica, la racionalidad, entendamos cada vez más y mejor los hechos. Digamos que es en general el pensamiento racional donde está la ciencia, también está todo lo que es el sentido del orden, el control, la planificación. Y tenemos a nuestro lado derecho el hemisferio que tiene especialmente la función de la creatividad, la intuición, maneja gran parte de los sentimientos, las emociones, el arte, y tiene algo muy en especial, y es que nos da la oportunidad de tener un sentido integral del mundo, de nuestro ser en el mundo, de la integración de nuestro ser con la naturaleza en el mundo y en la natural y en el universo. Entonces, esas facultades que están representadas en las funciones del hemisferio derecho, necesitamos realmente entrenarlas más. De ahí la importancia de los filósofos, de los artistas, que vienen entonces a, digamos, completar toda la labor del científico, de todo lo que está relacionado con la lógica, con los hechos, con el orden. Entonces, en la medida en que vayamos desarrollando paralelamente estas funciones, tanto del hemisferio derecho como del izquierdo, vamos a tener una mayor completud, vamos a sentirnos cada vez más completos como seres humanos, vamos a tener la oportunidad de desarrollarnos más y mejor para ayudar a los demás, a nuestro prójimo, ayudar a los animales, la fauna, la flora, la naturaleza, sentirnos realmente y entender cómo estamos interconectados con el universo. Eso también lo estudiamos en el curso de introducción a la cosmobiología que dictan los liceos de CINTES. Sin embargo, el doctor de la Ferrier empieza haciendo un señalamiento muy especial. Dice que es urgente que analicemos la estructura de nuestro pensamiento debido a que fue siempre el privilegio de una clase. Esa clase fue la clase de los filósofos, la que nos indicaba qué debíamos y cómo debíamos pensar. Entonces, aquí hay un aspecto bastante profundo, pero a la vez bastante delicado, porque vamos a ver entonces cómo podemos ubicarnos entre el trabajo del filósofo, el trabajo del artista, el trabajo de todos los pensadores en relación con la canalización del pensamiento. Enseguida nos habla también que el pensamiento ha estado muy condicionado por lo que él llama el cuadro religioso. Justamente esta tarde veía yo un programa en YouTube
de una persona que se viene cuestionando muy a fondo su situación religiosa. Y entonces no es para que abandonemos el sentido religioso, respetamos, lo hemos dicho profundamente, el sentido que cada quien tenga de la divinidad, respetamos, digamos, la vinculación de las personas con una organización religiosa. Sin embargo, podemos en ese sentido procurar que nuestro pensamiento no vaya a ser canalizado. Eso es bastante importante, pero a la vez es exigente, exige de parte nuestra una ubicación para tener un sentido, un concepto de la divinidad, pertenecer a una organización religiosa y a la vez tratar de evitar que nuestro pensamiento sea canalizado. A renglón seguido dice algo también supremamente importante, que eso lo he escuchado ya varias veces en presentaciones dentro de la academia, en las universidades, en foros internacionales, en congresos, y es que hemos llegado a un nivel en que proponemos una serie de aportes para beneficio de la sociedad y sin embargo esas propuestas quedan en un nivel simplemente disertativo. ¿Qué significa eso? Que se propone algo muy importante, muy especial, muy loable, pero queda muchas veces en eso, en el discurso. La disertación tiene que ver con el discurso. Es como si alguien se para en la plaza pública y dice que tiene la solución para arreglar la economía de su país y se va. Y no dijo cómo ni emprendió un trabajo a través de hechos concretos para lograr ese propósito. Entonces, ya no podemos seguir con anhelos, con abstracciones, con ideas muy buenas, pero que no las llevamos a que se cumplan en nuestra vida práctica. Entonces, el doctor de la Ferrer dice que para eso necesitamos pasar a un nivel trascendental del pensamiento que consiste en llevar a la práctica las aplicaciones de la sabiduría en nuestra vida cotidiana. Porque podemos hablar aquí cosas muy importantes, muy especiales, muy bonitas. Necesitamos entonces, mediante métodos, aprender a practicarlas y a vivenciarlas para que se conviertan en actitudes, en hechos concretos de nuestra vida práctica. Y luego dice que generalmente se ha tenido en cuenta solamente a los pensadores de Occidente. Eso definitivamente está cambiando. Ya hay muchas universidades, ya muchos científicos, conozco científicos de la NASA que están incursionando en el pensamiento de autores orientales, de pensamiento de la China, sabios de la China, sabios japoneses, sabios de la India, sabios también del Islam. Entonces ya afortunadamente ese tema se está realmente propiciando. Nos falta bastante, con todo y el esfuerzo que están haciendo los arqueólogos y los antropólogos, estudiar y comprender más el pensamiento de las antiguas
y sabias culturas de América. Necesitamos restituir el valor verdadero de la sabiduría de nuestras antiguas culturas. Yo celebro, y lo publiqué antes de ayer, una intervención a la que se refiere la BBC, la empresa de noticias británica, que reconoce que entre los antiguos aztecas había filosofía, había filosofía. Eso ya es un reconocimiento excepcional. Es muy importante que tengamos eso en cuenta y ya hay mucho trabajo válido basado en investigaciones, en reflexiones profundas sobre los aportes del pensamiento de nuestra antigua América, de nuestros pueblos que estuvieron aquí en este continente. También dice el doctor de la Ferrer que la enseñanza universitaria es conducida siempre hacia una cierta línea. ¿Cuál es esa cierta línea? Aquella deseada por los gobernantes. He ahí un tema también que necesitamos tener muy en cuenta, revisarlo, porque entonces es como si viviéramos hasta cierto punto enajenados, y ya hay muchos autores, muchos docentes universitarios y jóvenes universitarios, los conozco, que están clamando por una libertad de pensamiento, para que el pensamiento no siga siendo canalizado. Repito, eso no quiere decir que dejemos de estudiar los autores, al contrario, sigámoslos estudiando, pero que eso no signifique e implique una enajenación. Piense de esta manera y si no, entonces no pasa la materia. Eso sucede en los colegios. Nos pasó con nuestra hija cuando estaba en el colegio, que tuvimos que ir a hablar con la docente y con el director del colegio porque le estaban canalizando su pensamiento. Y el pensamiento necesita estar libre. Y finalmente, la iniciación, el iniciarnos en esta tarea, y lo que son las escuelas de sabiduría, ha preservado a través de los tiempos la verdad, los principios del conocimiento. Es una tarea importantísima que se hace para esta era, de reconocer los aportes de sabiduría iniciáticos de tradiciones como la celta, como la maya, la inca, recientemente lo que se ha descubierto de los grandes aportes de la civilización de Caral, que han descubierto al norte de Lima, tradiciones como las del Tao, igualmente las de la antigua Grecia, y así podríamos ir enumerando muchos. Muchas de estos otros aportes que se han conservado gracias a la tradición iniciática. Y finalmente, el doctor de la Ferrer llama la atención de que hay otros estudios, además de los que llamamos académicos, en que está ya reconociéndose el valor tan importante de esa tradición del esoterismo, que hoy en día está siendo estudiada también por personas muy serias. Sabemos que alrededor del tema hay muchísima especulación, pero sí hay una ciencia esotérica que contrarresta la tendencia a la especulación, a la fantasía, y que nos permite ahondar en estos campos tan importantes, y sobre lo cual ya hicimos hace un par de meses
unos programas aquí en el Liceo de Síntesis. Entonces, una primera conclusión es esa, que ante esta situación planteada, el asunto ante el cual nos ubicamos es que estamos en esa dialéctica entre estudiar varios autores, varias ciencias, incluyendo las ciencias sagradas, las ciencias ocultas, ya, que fueron llamadas ocultas, el esoterismo, y a su vez ir aprendiendo a pensar libremente. Entonces vamos a ver un ejemplo, como nos preguntaba Rosalba, acerca del arca de Noé, que nos va a permitir entonces ubicarnos en ese pensamiento espiritual teológico de la era anterior y el pensamiento espiritual epistemológico de esta era. ¿Qué pasó con el pensamiento teológico? Que no se facilitaba seguir los hechos. La historia quedaba prácticamente olvidada, prácticamente borrada, no se le implicaba en el estudio y aplicación de ese pensamiento, y entonces hay muchos casos, hay miles de casos en donde deberíamos ir poco a poco estudiando cada uno de los relatos, por ejemplo, de la Biblia, para no hablar de otros textos sagrados, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, las bodas de Canaán, por ejemplo, el mismo mito de Adán y Eva, que fueron generalmente vistos por la lente teológica. Entonces, hay mucha dificultad todavía para entender el significado profundo de estos relatos y sobre todo el del Arca de Noé. Se han hecho cuentos para los niños acerca del Arca de Noé. Hace poco una película muy interesante sobre el tema, pero desde una visión teológica, es decir, no se logra captar la dimensión de significado iniciático, es decir, iniciático significa en este caso que en ese significado profundo se está hablando de una serie de leyes que le permiten al ser humano entenderse, evolucionar y poderse realizar. Entonces, es lo que vamos a ver. A continuación, tenemos entonces aquí a la izquierda, estuve buscando una gráfica que nos pudiera representar el arca de Noé y encontré una de las más antiguas dentro de la cultura europea en la era anterior, en la era de Piscis, en donde la catedral románica de Nimes, en Francia, aparece esta representación del arca de Noé. El románico, entre otros asuntos, el arte románico tuvo la, digamos, cualidad de darnos a conocer gran parte de estos relatos del Antiguo y del Nuevo Testamento en su carácter sagrado e iniciático. No sabemos, es muy difícil saberlo, quiénes de aquellas personas que entraban a estas iglesias realmente podían comprender el significado de estos relatos. Seguramente algunos sí, y en la era anterior sabemos que la iniciación estuvo cerrada, no había la oportunidad de penetrar en estos asuntos, a excepción de aquellas personas que podían entrar en los centros de maestros o
también en algunas organizaciones como la masonería, como los cátaros, como los caballeros eh, que guardaban el camino hacia Jerusalén, que eran los caballeros del temple, los templarios. Y entonces en estas organizaciones sí se podía con mayor libertad y profundidad poder abordar el tema. Entonces quedaba como un relato, a veces como una fábula, a veces como un cuento casi que infantil, como una disquisición de alguien que, bueno, sobre eso hay mucho tema, pero entonces hay algo, y aquí empezamos a mostrar un primer método de poder entrar a descorrer el velo teológico para pasar a ver estos relatos desde un punto de vista epistemológico. El tema del arca es constante en la cultura espiritual de toda la humanidad. Es constante. Aparece por todas partes. Solamente para esta presentación de hoy, voy solamente a referirme a alguna. Fijémonos que Noé salva a la humanidad al construir el arca, y es interesantísimo cómo también cuando niño Moisés es salvado de las aguas por la princesa egipcia que lo recoge de de un arca, de un barquito, de una balsa. Entonces uno dice, bueno, esto está un poco extraño que aparezca el arca en el relato de Noé y de manera similar vuelva a aparecer en el relato de Moisés. Entonces vayan ustedes si quieren tomando nota, ¿cierto? Entonces aparece el arca, vamos a ver que aparece de diferentes formas, pero en el fondo, en su esencia es lo mismo, en que Moisés y Noé son salvados de las aguas gracias a un receptáculo, llámese juncos, flotantes, un arca, una canoa, lo que sea, ¿sí? Mm, o también es el caso del pesebre. Entonces, estamos aquí ante un primer acercamiento de carácter epistemológico en el que estamos aplicando un método y el método se llama analogía. Estamos buscando referencias similares. Hay similitudes entre el relato de Noé y el relato de Moisés. Noé es el nombre de un arquetipo. Moisés, sabemos que fue el gran maestro de la sagrada tradición hebraica que logró salvar a su pueblo de la esclavitud, algo que también es muy simbólico, y a su vez el de niño es rescatado de las aguas. Entonces aquí hay una constante, ¿no? Esa imagen de el arca. Pero esa constante se vuelve todavía mucho más interesante cuando encontramos la referencia en el antiguo Egipto al navío de Isis, el navío de esta divinidad. En Roma se acostumbraba celebrar una fiesta en honor a la diosa Isis,
Esta festividad se celebraba en la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Muchas otras culturas también hacen referencia a alguna festividad en especial en la luna llena, en la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Y mmm, el doctor Reino de la Ferrier recuerda en uno de sus propósitos psicológicos que el nombre de París, la capital francesa, significa Bar Isis, es decir, el navío de Isis. Bar en antiguo celta significa recinto o receptáculo. Y él inmediatamente hace la referencia a la Tebaj, que también es anunciada en el Antiguo Testamento como el arca hebraica que viene a representar el centro de las reservas esotéricas. Aquí tenemos el escudo de la ciudad de París y ustedes observarán sobre el fondo rojo justamente el navío de Isis. Es extrañísimo. Hay que buscar en la historia justamente desde el punto de vista epistemológico, es decir, tener en cuenta ese factor histórico de cómo llega el símbolo del navío de Isis a París y termina colocándose en la heráldica, es decir, en ese diseño que se hace para el escudo de una ciudad tan significativa y tan importante como París. Y en la parte inferior hay una leyenda en latín que dice más o menos que es un navío, es un barco que nunca se hunde, nunca se hunde. Es decir, flota siempre, nunca se hunde. Ya vamos a revelar un poco lo que todos estos navíos, estos barcos, estas arcas representan incluso como centro de las reservas iniciáticas. Finalmente, para no alargarnos demasiado, en esta era tenemos también una representación de ese receptáculo, tenemos una representación de ese contenedor, de esas reservas esotéricas. ¿Cuáles serán? El doctor Reino de la Ferrier presenta y él mismo hace este diseño de la cruz equilibrada, que es el emblema de la orden del Aquarius, un símbolo de equilibrio y perfeccionamiento en donde aparece muy claramente el eje vertical en relación con el eje horizontal, no vamos a entrar en muchos detalles, y al centro coloca el cántaro vertical. Fíjense ustedes muy detenidamente que coloca un cántaro vertical al cual le incluye la síntesis planetaria, que es un símbolo muy interesante, muy hermoso, muy profundo, que viene a representar la alquimia espiritual, es decir, el proceso de autotransformación que todo ser humano tiene para poder evolucionar, para poder realizarse. Entonces el cántaro viene a ser prácticamente sinónimo, viene a ser prácticamente similar, análogo con el arca de Noé, con el arca que salva a Moisés de ahogarse siendo muy niño. También está relacionado con el pesebre del niño Dios, el pesebre, la Tebaj, esa reserva esotérica, esa reserva que
todos los seres humanos tenemos. Entonces esa arca, ese pesebre, ese barco, está en cada ser humano, se ha representado de esta manera. En el fondo, esotéricamente hablando, o sea, teniendo en cuenta ya no solamente el factor histórico, sino el factor esotérico, tenemos que el símbolo es una expresión de el ser que somos como seres humanos. Es decir, en el ser que somos, eso lo estudia la ontología, esta disciplina tan importante de la filosofía, lo estudia la misma epistemología, lo ha estudiado la psicología, tenemos unos potenciales que poco a poco vamos desarrollando, es como si los fuéramos desplegando. Algunos se les facilita a unos, a otros se les facilita a otros, ¿cierto? Hay quienes solitos aprenden a desarrollar una serie de capacidades, de facultades, otros lo hacen gracias a que encuentran un guía, el padre, la madre, un hermano, un tío, un abuelo, puede ser también un profesor, un maestro, un libro, ¿sí? Y logramos entonces, como se dice, salir adelante. Entonces, este es una manera como ustedes pueden también aplicar a cualquier relato que quieran revelar de toda la serie de historias muy raras, extrañas, a veces un poco contradictorias, complicadas, que encontramos en los libros sagrados. Entonces, este es el punto que queríamos compartir con ustedes esta tarde. Espero que haya preguntas al respecto, con el ánimo entonces de poderles dar un poquito más de amplitud al tema y dejamos hasta aquí para darle nuevamente la palabra a Rosalba. Muchísimas gracias, Edwin. Muchísimas gracias, Edwin, por tan interesante tema. Nos damos cuenta lo importante que es aprender a pensar, partiendo del estudio y de la investigación, apoyados en un maestro. Y por eso es tan importante, pues, estos espacios, estas conferencias, y todos los cursos que nos ofrece el Liceo de Síntesis, porque nos ayudará a liberarnos de esos dogmas. También otro punto que me pareció interesante es que debemos desarrollar nuestros dos hemisferios del cerebro y aprovechar sus grandes cualidades, pues que las vamos a utilizar en nuestra evolución. Estudiar y profundizar en tradiciones antiguas, porque a través de sus dibujos y de sus símbolos, que era pues a través de los que ellos se comunicaban, hay gran sabiduría. Bueno, damos las gracias bueno, un saludo muy especial para Ángela de Medellín. Ella también nos saluda muy especialmente, felicita al expositor. Saludos, también un saludo muy especial a Doris Agudelo, que está en Bogotá. Augusto se comunica desde Pereira. Fanny Arosemena, un saludo muy especial desde Panamá. Marta Cecilia Pineda, que siempre se comunica o se conecta desde Caicedonia Valle, una región muy especial de Colombia. Hernán de León, y bueno, un saludo muy especial a ellos que no los habíamos referido antes. Bueno, Edwin, ¿nos puedes colaborar proponiendo algunas conclusiones? Claro, Rosalba, con mucho gusto.
Vamos nuevamente entonces a compartir estas últimas diapositivas. Tenemos entonces preparadas estas conclusiones. Bueno, una primera conclusión es que para abordar este tema y poco a poco ir entrando en el adiestramiento de nuestro pensamiento epistemológico, es decir, observando los diferentes factores que están contenidos en un hecho, en un relato, en una situación que no solamente tiene que ser cultural, de carácter espiritual, social, científico, artístico, de cualquier campo, sino también aplicar el pensamiento epistemológico a nuestra misma vida. La epistemología la plantea el doctor de la Ferrier especialmente enfocada a la vida de la naturaleza, a la vida que tenemos, a la vida que somos, a la vida de nuestra familia. Entonces nosotros podemos ir también aprendiendo a aplicar el pensamiento epistemológico a los significados que han ido constituyendo ciertas etapas de nuestra vida. La etapa de cuando éramos niños, luego jóvenes, quienes ya están en edad madura, los que han pasado la edad madura, los que estamos ya en una edad mayor. Entonces hay un conjunto de significados que han ido constituyendo ese, digamos, esa construcción de nuestras vidas, y es importante también verlo desde diferentes factores que han incidido en todo ello. Podemos preguntarnos, y eso entonces les voy a dejar como inquietud a todos, si ustedes pueden encontrar alguna conexión entre el arca de Noé, la balsa que salva a Moisés, el navío de Isis, el pesebre, el cántaro de Aquarius y el relato de Aladino cuando frota la lámpara y aparece el genio. Esa lámpara, si tiene o no relación con estos otros referentes simbólicos. Es muy interesante el tema. Bueno, también es fundamental ubicar un método de estudio. Hemos presentado hoy un tema básico, un tema introductorio, que es la analogía, el método analógico de comparar, de buscar similitudes. Fíjense ustedes entonces que hay que entrenar un poco más la mirada, el nivel de percepción de la realidad. Y cuando nosotros decimos percepción de la realidad, bueno, ¿qué elementos similares hemos visto a través de los años en los libros, en las enciclopedias, en los relatos espirituales? Y entonces nos puede llamar la atención, bueno, aquí hay algo muy interesante debido a como ese hilo conductor que integra el mismo significado del arca con el navío, el pesebre, la teba y el cántaro de Acuarios. Claro, hay por supuesto otros métodos que ustedes, si quieren, pueden también estudiar y aprender. Y tenemos en la orden del Aquarius métodos ya más
elaborados de profundización con el fin de poder penetrar más a fondo en estos símbolos que nos han dejado los relatos de los textos sagrados. Porque dice el maestre de la Ferrer, la Biblia es el templo de los secretos. Entonces, nos encontramos con un relato como el de Noé y nos parece tan, tan extraño que muchas veces no le ponemos toda la atención y todo el cuidado, al no ser que alguien nos diga, mire, eh, quiere decir tal cosa. Entonces es también conveniente de pronto trabajar en grupo, pero sí les invitamos a quienes lo deseen de manera libremente consentida, nos avisan, tocar las puertas de los centros de estudio generales de la orden o asistir a los cursos de los liceos de síntesis. Por eso también proponemos estar muy atentos a cultivar la observación con reflexión. Observación con reflexión, porque la sola observación no es suficiente. Por eso decimos, podemos observar muchos relatos parecidos. Hemos incluido como pregunta el relato de Aladino, porque hay que tener en cuenta que los cuentos de las mil y una noches son cuentos profundamente esotéricos, son cuentos realmente iniciáticos de mucho esoterismo. La alfombra mágica, no, pues, uno dice la alfombra mágica y nos distraemos, empezamos a hacer elucubraciones, quién sabe qué nos imaginamos, y resulta que, bueno, así como hemos visto el arca, el navío, el pesebre, el cántaro de Acuarios, pues seguramente puede tener una aplicación muy importante, muy interesante. Y entonces estos relatos de la mil y una noches fue el texto que afortunadamente se conserva de esas reservas de tradición de sabiduría, de tradición iniciática en el Islam. Y fundamental para que podamos liberarnos de las canalizaciones del pensamiento, aprender a construir criterios. Me llamó mucho la atención y por eso lo presento aquí, el cántaro que me acompaña o que nos acompaña a todos aquí a la izquierda. Es un cántaro antropomorfo de las antiguas culturas de nuestro país hermano de Chile, en que ustedes observan que el cántaro tiene figura humana. Entonces, no sabemos, habría que estudiar mucho más a fondo cómo llegan estos grandes artistas en la cerámica a reproducir un cántaro con figura humana. Tenían de pronto noticias de una tradición iniciática muy antigua que hacía referencia a ese cántaro que somos, o fue algo completamente casual, puramente de una iniciativa de alguien, de un artista que le pareció interesante, o nos remite a un pasado de sabiduría. Bueno, ahí quedan muchísimas preguntas, pero es un cántaro muy lindo, muy especial, al que se le da justamente la figura humana, se le da ese carácter humano, como, como insistiendo en que somos un cántaro, que recibimos la sabiduría, recibimos la cultura y a la vez, una vez que la procesamos, la asimilamos, vamos a entregarla para ayudar a los demás. Bueno, esas eran entonces las conclusiones que queríamos aportar y aquí, para terminar, presentarles algunos de los libros publicados por los maestres
el doctor Renaud de la Ferrière en la parte superior, libros de exégesis de su discípulo en la parte inferior. A todos, muchísimas gracias por su participación y le devolvemos la palabra a Rosalba. Muchísimas gracias, Edwin. Agradecemos a todos los participantes que nos han acompañado en esta ocasión. Un saludo muy especial al expositor por tan interesante mensaje. Los esperamos entonces en la próxima sesión, dentro de 8 días, que será un tema también de mucho interés, ¿verdad, Edwin? Sí, así es, Rosalba. El doctor de la Ferrier empieza revelando los misterios teológicos, revela el misterio teológico de la virginidad de la madre de Dios o de la madre del avatar, revela también el misterio de que Jesús no murió en la cruz y así multitud de misterios, los que él no alcanzó, se estudian al interior de las escuelas iniciáticas de la Fundación Orden del Aquarius. Entonces es un tema muy propio de la Edad de Oro, característico, típico de esta era del Aquarius, en donde poco a poco ya está ese anhelo en la humanidad, está presente ese anhelo en los jóvenes de querer tener un pensamiento libre, nada de canalizaciones de ningún tipo. Eso no quita, repetimos, pertenecer a una ideología, pero aún perteneciendo a una ideología, tener la conciencia, pensar en que eso no implique una canalización tajante que limite nuestra libertad. Bien, entonces, como acaba de decir Rosalba, un gusto haber compartido con ustedes este tema. Ya próximamente les estaremos anunciando la nueva actividad cultural que tendremos. Hemos retornado a este horario de los domingos. Recordemos, el evento queda grabado aquí en el canal de Facebook y a partir de mañana estará también para quienes así lo deseen en el canal de YouTube. Hemos visto que la asistencia en ambos canales está cada vez creciendo más y más. No se les olvide poner me gusta, su like y seguir invitando a las personas conocidas. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Felicidades. Muchas gracias.